Vamos a la tercera sesión que la va a dirigir Jorge García Mantel, director de planeamiento y estrategia del Ministerio de Defensa. Bueno, cada uno de los expositores va a tener 20 minutos, después vamos a tener una media hora para recoger las preguntas, los comentarios de ustedes y después van a responder cada uno 10 minutos y García Mantel, ¿no es cierto?, va a sacar una conclusión para después pasemos a la reflexión final sobre el seminario, ¿no es cierto? El doctor Ricardo López Murphy y el teniente general Mario Sosa, que nos honra con su presencia estatal. Bueno, aprovechando que varios de los conceptos, muchos conceptos que se dijeron me vienen bien para abreviar. Para abreviar lo que voy a exponer en referencia al trabajo, yo me propuse más que exponer o resumir 50 o 60 páginas de un escrito en 20 minutos, tratar de plantearles algunas ideas, fuerza, algunas cuestiones para mí principales, más para el pensamiento que, como dije, en resumir un trabajo, e inclusive motivar el intercambio. Creo que si tengo que elegir me quedo con los 20 minutos de intercambio y de preguntas y respuestas que los 20 que yo tengo que hablar. Lo mismo, la idea es provocar algunos pensamientos y motivar al intercambio. Agradezco a la academia y a todos los presentes esta oportunidad porque creo que es importante, para mí es importantísimo, pero creo que es para todos y para la defensa en general, ¿no? Así que me siento muy honrado de estar acá con ustedes. Si algo aprendí en mi experiencia por el ámbito académico, siempre dije y estoy convencido de eso: la verdad no la tengo yo, no la tiene Silvio, no la tiene el doctor, no la tiene ninguno de nosotros. Probablemente la verdad sea algo que pasa por el medio y se nutra del conocimiento de todos, con lo cual reafirmo lo que dije, que lo importante, me parece lo más jugoso está en el intercambio, en el debate bien entendido. Así que bueno, me gustaría que eso sea un poco la idea de estos 20 minutos en las que podamos plantear temas para conversar y debatir después. Cualquier problema requiere, todos decimos, de un buen diagnóstico. El diagnóstico es el punto, llamémosle, de partida para cualquier tratamiento o cura de un problema, ¿no? Y yo voy a dar una especie de diagnóstico que inclusive si tuviera que hablar un minuto, capaz que dejaría esto y después charlemos de todo lo que ustedes quieran referido a la defensa. Y es lo siguiente: en el año 2010-2011, uno de mis últimos destinos en actividad, yo era profesor en la Escuela de Guerra Conjunta. Tal vez algunos de los más modernos estando en uniforme hasta me pueden haber visto por ahí en algún curso de la Escuela de Guerra Conjunta. Y trabajaba específicamente en los juegos de guerra. La Escuela de Guerra Conjunta es máximo instituto educativo de las Fuerzas Armadas, bla, 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 bárbaro. Teatro de operaciones, ejercicio de máximo nivel dentro de las tres fuerzas. Cuando llegó el momento de plantear el ejercicio, en mi primer año ahí de profesor o lo que fuera, cuando llegamos a los medios, digo, ¿qué le vamos a dar a los alumnos en un teatro de operaciones? Si lo que le demos, primero es mentira, lo que es la realidad no sirve, y es difícil plantear académicamente algo para enseñar cuando uno no sabe cómo instrumentar los juguetes para jugar, valga la expresión. Entonces me encuentro con una propuesta de algún profesor mucho más viejo que yo, retirado y con más experiencia, en donde había una serie de medios que me sonaban de alguna manera conocidos. Entonces, después de que leo, me doy cuenta que era ni más ni menos lo que la Argentina tenía en el año 82. O sea, las fuerzas que le dábamos a los alumnos, máximo nivel, esto es el año 2011, hace 6 años, no hace 25. En el 2011 le dábamos a los alumnos para que aprendan lo que las Fuerzas Armadas tenían en el año 82. Retrocedíamos 35 años para que el alumno aprenda, y el alumno se sentía poderoso con eso. Es el diagnóstico para mí más crudo, y si les gusta la idea les pido que la usen y la repitan, porque para mí es drástico y dramático. Es como a un alumno de tecnología hoy darle una Commodore 64 y que el tipo diga, ah, tengo una computadora. Es exactamente igual. No hay 35 años para atrás de computadora, 35 años para atrás de fierros militares. Y permítame un segundo diagnóstico, tan grave como decir que eso era bueno, y la verdad que era bueno porque los alumnos en la realidad y eso les parecía mejor lo del papel, pero tan grave como querer pensar que eso es bueno es aquellos que quieren volver a eso. No sé si me entienden, algunos todavía piensan que tenemos que comprar el mismo Mirage, el mismo portaaviones.
Creo que cada vez menos, pero todavía es un riesgo el pensar para atrás, tan atrás, que eso es lo que quiero volver a tener. Y esto me lleva a la primera de esas ideas, fuerzas que dije o cuestiones que están en el trabajo, tal vez con un lenguaje un poquito más académico o más correcto, pues dejemos de emparchar el pasado. Le estamos prolongando la vida al pasado. Estamos en general buscando que lo que tenemos funcione como sea. Estamos dando al pasado el futuro. Seguimos gastando plata en un geriátrico y yo quiero fundar una maternidad. Y voy a hacer una de las primeras ideas drásticas. Se acabó el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada del siglo XIX. Démosle una ceremonia monstruosa, despidamos el modelo y fundemos una nueva Fuerza Armada. Yo hasta tengo el nombre, si quieren, se los digo, de cuál sería ese futuro y ese nuevo diseño para la guerra de 30 años. Cuando a mí me llegó la invitación para el trabajo y decía la defensa en el siglo XXI, lo primero que cuando me puse a escribir digo, ¿qué es el siglo XXI? ¿El 2001? ¿El 2099? Dije, bueno, promedio, 2040, 2050. Con lo cual me puse a pensar en 30 años de hoy. Es difícil pensar en 30 años, pero traté de imaginarme eso. Y eso es un poco lo que yo describo, no imaginarme la defensa en 2030, imaginarme cómo hago hoy para definir un sistema que me sirva en el año 2040 o 50, en 30 años. Y eso creo que es el otro, digo mal si digo valor, pero para mí uno de los puntos fuertes del trabajo es que no es un plan de defensa del año 2040. Yo lo denomino como un proyecto, es un embrión, es una idea, a mi modo de ver factible, pero es un método. Y tomado el método, hay una palabra que para mí es muy fuerte, método, en su etimología griega, método es camino para llegar a un fin. Yo dije, este es el fin y yo estoy tratando de trazar un camino. Ahora, es muy importante que el fin me lo digan claramente. Como dice un filósofo, y yo lo repito también y les invito a que la usen, una frase para mí es muy fuerte, dígame para qué y yo les digo qué y cómo. Eso me parece que nos está faltando. Y repito, yo le diría hoy, si pudiera hablar con el presidente o el ministro, díganme para qué, yo le voy a decir, ustedes le van a decir qué y cómo. Y si se fijan, y esto no es crítica, por favor, de las preguntas que se hicieron en la primera ronda, la mayoría eran el qué y el cómo. Porque es lo que estamos acostumbrados, asumir más o menos la defensa y el para qué, y con lo que tengo, hacer lo mejor que puedo. La mayoría de las preguntas iban al qué y cómo, la cadena de comando, el despliegue, esto, lo otro, cuando en realidad me parece a mí que primero teníamos que ir, primero lo primero, diría, ¿no? Al para qué, al fin último. De todos modos, volviendo a la idea de proyecto y método, lo que yo planteo es, asumo yo en el trabajo un para qué, una estrategia, o sea, un qué y un cómo, asumo, pero lo mismo me pareció que inclusive lo que yo escribo podría ser adaptable. Si me cambian el para qué, el método aún es válido, porque yo de alguna manera trato de plantear cuáles son los problemas, los obstáculos o los factores que necesariamente debo rever y revisar para hacer lo que yo digo, fundar las nuevas Fuerzas Armadas para el año 2040. Y entonces, voy a usar un ejemplo muy básico, pero si alguien me dice que el para qué es llegar al obelisco, yo desde acá con mi papel digo, bueno, al obelisco, puedo ir por Reyes Peña o por Montevideo, puedo ir en taxi, en bicicleta, caminando, en auto, depende de la hora, puede tener diferentes problemas. De ahí yo le diré, guarda que tiene que cruzar Santa Fe, Córdoba, Corrientes, puede haber un piquete, el colectivo esto, aquello, y de alguna manera eso es adaptable. Hasta puedo después modificar sobre el camino o tomar el 17 y después caminar un ratito. O sea, hay variables. La experiencia a mí me dice, en mis años de militar, y lo que uno lee y ve, es que íbamos al obelisco y a mitad de camino alguien dijo, che, si agarramos Libertad, vamos a Libertad. Y cuando llega a Libertad, la mano para abajo. Bueno, demos la vuelta a la manzana y después agarró Callao. Y así fuimos derivando en diferentes cosas ante la necesidad de hacer funcionar lo que tengo. Emparchar lo que tenía para hacer lo que puedo, lo mejor que puedo con lo poco que me dan. E incluso, lo que recién decía, me quedé pensando en el recreo mientras tomaba un café, lo que decía el doctor Mazot, que me pareció muy, la me molé muy fuerte la última idea cuando dijo, piensen que la plata va a ser la misma o puede ser incluso peor, menor. Yo creo que el método sirve igual, porque claramente lo que yo le voy a decir en cómo lo pienso, claramente me va a quedar cuál es mi prioridad. Y si mi esquema vale 100 y me dice no, tiene 70, bueno, tengo las prioridades, tengo cuáles son los principales elementos y yo será la habilidad y la capacidad de quien lo hace decirle, ojo que voy a cumplir 7 de las 10 que me dio.
asuma el riesgo sobre las 3 que no tengo, pero hasta es, llamémosle, adaptable o utilizable aún en un esquema así de un presupuesto donde digan hasta acá llegaste y no hay ni un austral más. Entonces, en esta idea de método y de pensamiento, claramente lo que yo quiero dejar establecido es que lo primero que tiene que hacemos, como lo dije, es olvidarme del presente, olvidarme de emparchar un IMOC de 40 años, submarinos o Hércules del año 60 y pico, y pensar en el futuro y decir cuál va a ser el escenario en el cual me voy a encontrar en el año 2040, pongámosle, de ese escenario, cuáles son mis amenazas, las que va a vivir la Argentina, de esas amenazas, qué parte voy a enfrentar con el poder militar, porque probablemente, como lo dijo todos, lo dijo Pablo o Silvia o Eduardo, esto es algo integrado, es multisectorial, no es los militares la defensa, es un sistema de defensa nacional en donde una parte de las 5 dimensiones que generalmente reconocemos como parte de la defensa van a ser enfrentadas por la militar. Entonces, como dije, escenario, amenazas, elemento militar para defender esas amenazas, y a partir de ahí, una vez que diga cuál es mi política de defensa, la estrategia para llevarla a cabo y los medios para cumplir esa estrategia. Sin ese esquema de pensamiento, creo que no vamos a ningún lado, vamos a seguir embarazando lo que tenemos. Y si todos ustedes me dicen, chocolate por la noticia, mejor aún, pero prefiero ser redundante y decir, esa es la única forma que nos va a llevar a tener un elemento militar, con el nombre que ustedes quieran, apto para enfrentar los problemas del año 2040. Si seguimos emparchando hoy y tratando de mantener vivo lo que tenemos, lo único que vamos a lograr es seguir pedaleando en el barro con esto que tenemos actualmente, que yo lo podría definir, lo defino así, tal vez un poco dura la palabra, un rejunte de algunas cosas que pueden prestar diferentes funciones, pero está lejos de ser integrado, instruido, adiestrado, equipado y cohesionado para funcionar como corresponde. Entonces, digamos, dejemos el modelo actual, pasemos a pensar en forma, llamémosle, integral hacia el futuro y pensemos en este esquema. Obviamente puede haber otro, pero esta es la propuesta que yo hago respecto de cómo concatenar el pensamiento de escenario, amenazas, política de defensa, estrategia y medios para cumplirla. Tengo algunas notas y no me quiero olvidar algunos elementos importantes por las dudas. Por supuesto, esto que también planteo, que obviamente puede tener visiones no compartidas, pero lo planteé siempre desde una postura de una solución nacional para un problema nacional. No es copia de otro ejército, de otra armada, de otra fuerza aérea, no es copia de nada, es la idea de lo que tenemos como problema nosotros y una solución originaria de acá para un problema acá. O sea, digo, problema nacional, solución nacional, y pensado un poco en la idiosincrasia de lo que somos nosotros como sociedad y como instrumento de defensa. Muchos han hecho hincapié en el problema de la idiosincrasia y la cultura argentina. Bueno, la idea es planteado en forma, diría yo, realista para poder ser implementado en nuestra sociedad, con nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura. Y acá voy a introducir también un término que uso en el trabajo, al final lo voy a repetir, para mí son una de las ideas principales, y es tener la idea de, podremos hablarlo en forma más cotidiana y decir borrón y cuenta nueva, pero a mí me gusta emplearlo, este es el método que yo propongo, se llama, o tiene como premisa básica, tabula rasa. Es comenzar de cero, tomar una hoja en blanco y empezar a diseñar lo que yo necesito para el año 2040. Y pensarlo realmente así. Y de esto, no quiero ser crítico o sonar crítico o puntualmente crítico con algunos, pero si yo digo, voy a hablar del ejército, que es lo que más conozco, y a lo mejor donde no hiero subtilidades en otras fuerzas. ¿Necesito el TAM dentro de 40 años? No me digan sí o no, piensen, ¿cuál va a ser el conflicto? ¿Cuál va a ser el escenario? ¿La amenaza? ¿Necesitaré tanques medianos de 30 toneladas? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Pero será el TAM? ¿Necesito un cañón de 45 toneladas que no pasa por los puentes? ¿No lo puedo llevar por ningún camino?
¿Contra qué enemigo? Así, ahí me empiezo a plantear un montón de cosas. Ese es un poco, lo mismo diría, si vamos a ser un poco críticos con todos, de los submarinos con motor diésel, o con los Hércules, como dije antes, de 40 años de antigüedad. Y pareciera que hoy las prioridades o el esfuerzo va por seguir repotenciando un IMOG. Y vuelvo al principio, digamos, basta, tabla rasa, borrón y cuenta nuevo. Y arranquemos de cero con lo que pensamos necesario para el año 2040 en este esquema. Escenario, amenaza, poder militar para enfrentar o para defenderme de esa amenaza, estrategia y los medios. Entonces, obviamente, cuando me llegué a todo eso y después voy a tratar de nombrar 12 factores que considero principales en este método descriptivo, ¿qué hacemos hoy, pasado mañana? Usted estará pensando, bueno, sí, pero el año que viene hay que hacer algo. El año que viene también, o sea, entiendo que eso es uno de los principales obstáculos. Yo lo planteo en 3 fases, con un tiempo que obviamente es totalmente mejorable y modificable, pero digamos, yo digo, para mí hay una primera fase de reacción, es decir, tengo que darme cuenta que la ley de defensa no sirve más, y tengo que darme cuenta que hay determinadas cosas que no van más, y acá podríamos hablar de también un tema crítico, difícil, de la historia, si queremos 50 millones de bandas, y queremos los granaderos todavía, no digo que no, por favor no me vayan a pensar mal, digo, a lo mejor lo que hace falta es crear un elemento específico de ceremonial y protocolo que cumpla lo que corresponde y no tener el elemento más significativo del ejército, lo componen las unidades históricas, tienen más soldados que cualquier unidad de combate, entonces empiezan uno a pensar, digamos, en esa idea, ¿no? Y lo que decía es, pensemos realmente que esta primera fase de reacción, como yo le llamo, es para darme cuenta de dónde estoy parado y a dónde quiero ir, definir el modelo y todos los problemas. La segunda fase, yo le digo, esta duraría 2 años, y por ahí me quedo corto, pero supongamos 2 años, para pasar a una transición, decir, bueno, cierro todo lo que no quiero y aquello que es adaptable, lo adapto, manteniendo algunas responsabilidades del día a día, que es difícil de totalmente cerrar y parar. 6 años más, 8 años en las 2 primeras, y la tercera sería un lanzamiento del nuevo diseño de fuerzas. En total, por eso digo, 8 años para tener los primeros resultados concretos. Los resultados se van a ver mucho antes, por lo menos en anuncios y en planes. Pero no es en marzo del 2018 que uno ve los resultados, que también es otro problema de la Universidad Argentina, en donde uno cree normalmente que ver el anuncio y el resultado prácticamente pegado. Obviamente requerirá un montón de cosas de consenso que se habló antes y de una aceptación, más allá de las modificaciones desde la parte legal hasta todo lo que corresponda al despliegue. El despliegue es uno de los temas principales y de acá, antes de pasar a esta enumeración de los 12 puntos que yo les comentaba, el despliegue tiene que responder a lo que dije antes, la estrategia y los medios me da el despliegue en forma automática. El despliegue que yo propongo es ciudades cabeceras, sistema de armas combinadas, todo juntito en un solo lugar y conjunto. Y empezar a mezclar, no mezclar, no lo digo mal, sino a emplear realmente barrios militares, hospitales, campos y demás, de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército como si fuera uno solo. La asignación de personal, cruzar de fuerza, debería ser algo normal y factible, y no que nos pasa que tenemos en la misma ciudad 2 aeropuertos, cada uno una fuerza distinta y un cuartel a 5 kilómetros. Todo eso es producto del despliegue en función del pensamiento que yo decía. Y esto, entonces, también va a permitir racionalizar, cerrar, reducir y, llamémosle, modificar en función de la función, vale la redundancia, y no en función de lo que tengo y quiero preservar porque me parece que no lo puedo perder. Si esto se entiende bien y se propicia bien, creo que va a ser hasta apoyado y bienvenido por las fuerzas que van a ser las primeras en ponerse al servicio de un nuevo proyecto y no hoy tratando de mantener lo que tengo porque lo pierdo, no lo recupero nunca más, que es un poco la actitud que todos tuvimos, o por lo menos la que yo recuerdo hasta que estuve en actividad. Y hablando del despliegue, basta por favor que ninguno me malinterprete, basta de mantener cuarteles en Las Lajas, en Concordia, en Chajarí, uno cada 50 kilómetros. ¿Para qué enemigo? ¿Para qué amenaza? Vuelvo al principio. Escenario, amenaza, defensa, y tengamos todos, hagamos un modelo Córdoba, pero más integrado, como si fuera en Córdoba la Fuerza Aérea del Ejército, intercambiando más, y así en las ciudades que ustedes quieran, será Paraná, será Concordia, Río Gallego, Neuquén, o la que ustedes tengan ganas, pero centralizado en función de proyectar desde el lugar que tengo y no de ocupar territorio con un concepto del año 1910, 20, los años que ustedes quieran. Retomo este tema que me queda poco tiempo y los 12 puntos principales que yo remarco como necesarios de modificar como factores elementales
El primero, y seguro, es el marco legal, lo hablaron mucho y estoy totalmente de acuerdo, la caprichosa diferencia entre seguridad y defensa no puede ser mantenida. El rol y la función principal de las Fuerzas Armadas, en lo que sea, en base a este esquema de escenarios, desde el control del mar, la pesca, los ríos, el espacio aéreo, eso tiene que ser el factor principal que modifique o haga modificar el nuevo diseño. La defensa y la soberanía tiene que ser el elemento, la finalidad última, de todo esto, e incluyo ahí los bienes, las personas y los recursos naturales, desde la Antártida hasta el litio de la Puna, que tenemos de todo, y eso básicamente pueden ser gran parte de los problemas, de las amenazas que estemos enfrentando en el año 2040. Integremos sistemas de defensa colectivos. Esto es debatible, es de alta decisión política, pero hay que tenerlo, yo creo que sí, y por supuesto participemos en operaciones de paz robustas, de las de en serio, no las light. Ya tengo el tiempo. La ley para la preparación militar hay que modificarla y ahí incluyo mucho de lo que se dijo, reservas, plan de carrera, retiros y movilización. El despliegue, lo acabo de decir, ciudades cabecera. De lo que se pueda modificar, cambiar, cerrar, hay que reinvertir en la defensa. Otro punto álgido, pero yo creo que es hasta, no voy a decir que es más barato, pero se puede ahorrar mucho y reducir déficit fiscal reinvirtiendo y racionalizando lo que se pueda de esta, llamémosle, reestructuración necesaria en función de la estrategia. Mucho intercambio de adiestramiento en el exterior, obviamente en función de las necesidades, pero ahí es donde uno realmente aprende y se nutre de cosas buenas. El desarrollo tecnológico, pensando en el año 2040, no el tecnológico que tengo hoy, sino qué necesito en 2040 y qué voy a hacer con mis recursos, como dije, el agua, la Antártida, el litio, el gas y demás. Mucho de eso tiene que ver con la tecnología que podemos desarrollar para uso, tanto sea desarrollo mío como defenderme del otro. Parte de lo que dijo Silvia del tema del ciberespacio es clave para estos años que se nos vienen. Mantener la capacidad de ayuda humanitaria, que es un poco corolario de una buena capacidad militar. Y voy a decir dos factores más, pero que yo los nombro mucho, que tal vez no son factores per se, pero son para mí gran parte del problema que tenemos. Dejar de mirar el pasado y pensar en el futuro que se nos viene y partir de cero como método de diseño o de razonamiento para el futuro. Por último, les digo esta reflexión final y cierro. Si yo dijera, les pregunto, la defensa, el título del trabajo, la defensa nacional del siglo XXI, yo la traduzco en ¿cuál es la estrategia necesaria para defender a la patria en el año 2040? Con signo de interrogación. Nuestra actual estructura, organización y despliegue es del año 1920, 30. Llevamos 130 años de atraso, 150. No hay forma de emparchar 150 años. No hay forma de recuperar 150 años. Cortemos acá donde estamos, tabula rasa, pensemos al futuro con un salto cualitativo, otra palabra que me gusta, y pensemos lo que necesitamos en ese esquema. Escenario, amenaza, defensa nacional, estrategia para llevarla a cabo y los medios que la tienen que ejecutar. Gracias. Bueno, va a parecer que voy a especular con todas las cosas que se dijeron y lo voy a decir ahora, pero en realidad ya había hecho una presentación y voy a tratar de exponer más o menos lo que ya había diseñado. Así que les pido, por favor, que usen su imaginación, así puedo llegar a mínimamente transmitirles lo que había ideado. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo que existe una especie de círculo vicioso de la defensa. Hay preconceptos de la sociedad civil, no solo de nosotros, sino la sociedad civil nos asocia a un problema, nos asocia, me hago parte, digamos, del sistema de defensa de que las botas, que esto y que lo otro. Entonces, parece que de alguna manera nos llega a un punto donde tenemos un problema de entrar en la agenda política. Y los medios masivos de comunicación colaboran con eso, en el sentido de, como hay unas prenociones cargadas de negativo, digamos, en la sociedad civil, la agenda política tiende a ignorar, menospreciar cosas que ya se vienen diciéndose bastante. Entonces, no es un tema de resolución prioritaria para el gobierno. Al mismo tiempo, y de forma viciosa, no da rédito político
¿Para qué voy a hacer algo de defensa? Ya se dijo varias veces, ¿para qué voy a hacer algo de defensa si ya tengo la sociedad cargada de prenociones negativas? No parece haber un punto de quiebre de este círculo vicioso. Entonces, ahí, poniéndome del lado de la causalidad, eso impacta en el presupuesto. ¿Para qué voy a asignar presupuesto a algo que no me da rédito político? Entonces, genera incapacidad, genera instrumento militar obsoleto, etc. Ese es el círculo vicioso que tenemos sobre la defensa. Entonces, ¿cuál es el saber convencional? Bueno, algo que ya todos sabemos. Hay ausencia de estrategia nacional o una grand strategy, como se mencionó anteriormente. Tenemos problemas presupuestarios. Hay una mala reputación que se está tratando de curar. Y tenemos un instrumento militar obsoleto. Me parece que eso resume más o menos los problemas del sistema de defensa nacional. ¿Cuál es el tema de la cuestión de la seguridad de la defensa? Bueno, que hay que aprender del pasado porque lamentablemente el pasado tiene un problema institucional severo. Hay leyes que datan de 70, del 40 y así sucesivamente. Entonces, es importante tener en cuenta que esa es la realidad de hoy. ¿Y cuál es la realidad de hoy también? En el sentido de, bueno, tenemos estas nuevas amenazas, tenemos problemas vigentes. ¿Y cómo podemos entonces proyectar a futuro? En función de este esquema que vengo a plantear. Claramente, observación general en la cual todos estamos de acuerdo, el modelo vigente nos sirve para abordar las problemáticas de la realidad actual, pero me reservo también el derecho a decir que cualquier cambio no es el que se necesita. Entonces, tampoco hay que cambiar por cambiar cualquier cosa porque creemos que eso puede llegar a ser positivo. Hay que pensar cuál es el cambio que se necesita. Entonces, digamos, ¿cómo puedo llegar a pensar un nuevo modelo en el cual pueda ir sorteando las distintas dificultades e ir abordando las diferentes problemáticas? Bueno, primero es necesario tener un claro concepto y un claro análisis de escenario de los actores, pero hay que saber interpretar los actores, porque el terrorismo, por ejemplo, no es todo por igual. No es lo mismo el Hezbollah que el ISIS, y el ISIS no siempre funciona de igual manera, hay lobos solitarios, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cómo interpretar los actores. Hay un problema estructural también. Hay problemas burocráticos y políticos de implementación. Por ahí hay ideas geniales que puede llegar a tener algún ministro, pero en algún momento, entre ese plan que por ahí quiere abordar, se pierde en algún espacio de la burocracia estatal. Y eso también está complementado a otro problema que tenemos, y ya muy hablado, un problema de falta de coordinación institucional y jurídica. Tenemos decretos que contradicen a las leyes, por ejemplo. Pero volviendo muy atrás, digamos, a cuáles son los fundamentos del poder moderno, yo dije, bueno, ¿qué es el fundamento del poder moderno? A ver, si yo quiero entender realmente en una nación hoy, ¿cuál es el poder de una nación? ¿En cómo se construye ese poder? ¿En base a qué? Bueno, en base a la ciencia de la tecnología, en base al poder de su economía, el desarrollo, en base al control efectivo del espacio, el espacio entendido como el terrestre, el marítimo, el aeroespacial y el ciberespacial, que al mismo tiempo todas las economías del mundo tienen sectores estratégicos que tienen que defender. En parte de ahí surge en muchos casos la importancia de las Fuerzas Armadas, porque no es simplemente, es una reacción como, digamos, no, ahora nos ataca esto, entonces tenemos que... No, hay sectores que efectivamente son estratégicos, como el mar para China, entonces China, ¿qué hace? Refuerza el mar. Y obviamente el instrumento militar como exponente del hard power nacional. Pero ¿a dónde tiene que ir el poder moderno? Tiene que ir a tener una capacidad de adaptabilidad. Porque, y muchos sabrán que existe la idea de que las guerras futuras se pelean con el paradigma pasado. Entonces, generalmente, la forma de afrontar los conflictos modernos es sabiendo que probablemente no haya una respuesta óptima, pero que sí uno pueda reconvertir rápidamente las estructuras nacionales a ese tipo de conflicto, cualquiera sea. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos? Bueno, obviamente, como venimos diciendo, la política define el qué, la estrategia el cómo.
estoy de acuerdo que los fenómenos de la modernidad requieren, digamos, el trabajo conjunto de diferentes áreas políticas e institucionales, pero al mismo tiempo, en el punto del Grand Strategy, en ese sentido de la estrategia nacional de amplio alcance, también hay que ver, digamos, cuál es la participación de las Fuerzas Armadas, cuál es la participación de las otras, digamos, fuerzas de seguridad y cuál rol le corresponde a cada uno. ¿Qué es necesario considerar? Bueno, que cualquier modelo que implementemos o que desarrollemos o que ideemos tiene que contemplar las situaciones particulares de la Argentina. Hay que tratar de generar algún tipo de modelo no pendular que contemple a la defensa, que contemple al desarrollo, que contemple la inserción internacional. Y acá viene uno de los core puntos de mi trabajo, que es importante que genere círculos virtuosos sinérgicos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, antes que nada quiero combatir dos nociones básicas. La número uno es a veces el mal ejemplo, y perdone si alguno lo usa, pero voy a discutirlo, el mal ejemplo del seguro. Las fuerzas militares como un seguro que uno pone plata en un seguro, entonces, ¿por qué? Porque ante el miedo de la amenaza, ante el miedo, el riesgo que representa, entonces, ese es el argumento del seguro. Bueno, me parece que hay que empezar. Eso contribuye a veces a la falsa noción de que las Fuerzas Armadas son un gasto. Bueno, quiero transformarlo y me gustaría poder colaborar de alguna manera y empezar a entrenar a las Fuerzas Armadas y al sistema de defensa nacional como una inversión. ¿Y cómo se puede llegar a hacer eso? Bueno, porque hay que empezar a abordar proyectos que representen una ganancia económica, social y política. Salirse del ejemplo del seguro, porque el seguro, la verdad que las empresas de seguro no tienen buena reputación. Entonces, si asociamos un concepto que ya tiene una carga negativa con las Fuerzas Armadas, va a transferir ese mismo concepto de negatividad. Y también hay que pensar en este sentido de las defensas de una forma actitudinal distinta, pensar en una defensa proactiva, no belicista en ese sentido, no belicista, pero proactiva. ¿Cómo se compondría teóricamente este círculo virtuoso sinérgico? Bueno, en primer punto, y muy importantemente, bueno, ¿qué sectores estratégicos tenemos en Argentina que vale la pena desarrollar? ¿Cuál es el desarrollo que le importa a la Argentina? Porque si la Argentina va a tener un modelo económico determinado en el cual las Fuerzas Armadas solo tienen sentido para combatir determinados tipos de riesgos y no otros, entonces, obviamente vamos a tender a pensar a las Fuerzas Armadas, aplicarlas a determinados escenarios. Ahora, los sectores estratégicos tienen la ventaja de que en muchos casos dan rentabilidad, o el sector da rentabilidad, o ese sector le da rentabilidad a otro sector. Y así es como se han pensado la mayoría de las políticas internacionales con respecto a los sectores estratégicos en el mundo. Quizá el litio no da ganancia, pero créanme que es una industria estratégica de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no da ganancia, pero sí le da ganancia a Apple. ¿Cómo se genera un modelo sustentable? Bueno, eso es importante, ahí está la sustentabilidad del modelo. Si nosotros tenemos en el mar pesca ilegal, bueno, entonces, ¿qué rol pueden cumplir las Fuerzas Armadas ahí? Porque si las Fuerzas Armadas no participan de este modelo sinérgico positivo, no vamos a poder pescar tranquilamente en nuestro mar. Y eso, consecuentemente, en el momento que se genera ganancia política, ganancia social, ganancia económica, se puede llegar a avanzar y ampliar ese sector. Y nuevamente vamos al desarrollo, sector estratégico, y ahí está el círculo virtuoso sinérgico. Bueno, ¿cómo pienso este sector sinérgico? Bueno, le voy a tratar de explicar cómo yo creo, este es el cómo, a partir de lo que yo denomino pequeñas victorias o incrementalismo estratégico. ¿Cómo es este incrementalismo estratégico? Básicamente la importancia de la innovación racional incremental, de ahí importa la ciencia y la tecnología. Entender ventajas comparativas dinámicas, no que como somos un país esclavizado a la pesca, no, bueno, logramos avanzar sobre un determinado tipo de pesca, podemos avanzar en el desarrollo de criaderos, por ahí como hizo Chile. Hay tantos espacios donde uno puede llegar a pensar las cosas, que es necesario entender que donde no hay ventajas comparativas, puede haber ventajas comparativas. Hay que controlar las fugas. Este es un problema severo que yo veo en toda la Argentina y se pueden controlar fugas en el sentido de mala gestión, corrupción y negligencia. Por eso es importante las pequeñas victorias. La plata se pierde y no sé cómo. Se pierde porque hay falta de lo que yo denomino micromanagement positivo.
¿Qué es micromanagement positivo? Que alguien tiene que estar encargado del proyecto y lo tiene que seguir, pero bien, contablemente. Porque la plata es, bueno, ¿y esta plata dónde fue? No, fue este proveedor. ¿Y qué hace ese proveedor? Bueno, hay que empezar a buscar nichos. Nichos, no estoy hablando solo de la pesca, tengo que buscar nichos en la industria de la defensa. Así es como se hizo el modelo israelí, el modelo sueco, el modelo suizo. Ahí se innova en el ámbito de la defensa. Y así es como fueron construyendo un verdadero mercado de la defensa en el mundo, en el cual la Argentina puede y tiene la capacidad de insertarse. Finalmente, digamos, ¿cómo es esto de las ventajas comparativas dinámicas? Es importante que haya coordinación institucional. Es importante identificar qué sectores existen y cuáles no existen, pero podrían existir. ¿Qué sectores no existen y hay nichos de oportunidad? Por ejemplo, el otro día hubo un proyecto de investigación que se presentó en el concurso de la UNDEFI, si mal no recuerdo, que era sobre mochilas o, digamos, para colaborar con las Fuerzas Armadas cuando colaboran o ayudan en caso de inundación, de desastres naturales. Bueno, ¿cómo podemos vender eso? ¿Cómo podemos hacer rentable un proyecto estratégico que colabora con la nación y además lo podemos posicionar? Ahí se empieza a romper el círculo vicioso negativo. Porque cuando el proyecto funciona, esa pequeña victoria funciona, ahí se puede extender y ampliar el presupuesto. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia por permitirme expresarme estos 5 minutos en el cierre de esta jornada, que me parecen muy importantes y que están marcando, en función de lo poco, lamentablemente, que pude escuchar, la real intención de enfocar el problema de la defensa nacional en un momento de, yo creo que de quiebre. En el paso, cuando uno estudia un poco la historia, uno ve que el instrumento militar ha ido sirviendo a la patria en función de los tiempos que se han tocado vivir. Así, por ejemplo, en el siglo XIX fue el tiempo de la independencia, de la consolidación del territorio, de la unidad nacional, donde las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Armada en este caso, donde las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército y la Armada, cumplieron su rol esencialmente en el campo de batalla. Pasó el tiempo, al fin del siglo, y la política, la clase política, la conducción política, la generación del 80, generó un nuevo país, generó una nueva Argentina en su proceso de evolución. Y cuando se ingresa al siglo XX, había algunos que interpretaron claramente que esas Fuerzas Armadas necesitaban un cambio. Que fue el presidente Roca, su ministro de Defensa, y entonces Coronel Riccieri. Y generaron las Fuerzas Armadas del siglo XX, donde conceptualmente ya vislumbraban que ese accionar en el campo de batalla era otro. El campo de batalla era otro. Inclusive con la resistencia de aquellos que les tocó ganar sus jinetas en el campo de batalla. Pero eran otros tiempos, y ellos avisoraron otros tiempos. Y así surge, básicamente por el lado del Ejército, el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Surgen las escuelas de guerra, surge una carrera militar, surge un principio de despolitización de las Fuerzas Armadas, y surge un principio también de desarrollo de un pensamiento nacional y acorde a las necesidades. Sabio, Mosconi, son partes emergentes de ese tiempo. Y ese modelo, alguien lo mencionó acá, el ejército de Riccieri, ya está, ya se agotó, cumplió su tiempo. Lo mismo que el país está pasando. Son momentos en que la sociedad está madura para enfrentar nuevos desafíos
encarar las cosas con otra mirada y, por supuesto, dentro de ese conjunto de acciones están las Fuerzas Armadas. Y yo creo que este es el momento histórico que nos toca vivir. Sin, por supuesto, ser con el ánimo de ser Richieri ni nada por el estilo, pero sí intentando aportar nuestro granito de arena en este tiempo. Por eso, la organización de este concurso sobre el tema de la defensa nacional del siglo XXI me parece absolutamente oportuno para estos momentos. Y la verdad que realmente, como hablábamos con Rosendo un momento los otros días, que hayamos tenido 19 trabajos de este tema, muestra claramente la preocupación, por un lado, y también positivamente la capacidad para empezar a pensar distinto, para empezar a pensar en lo que viene. Y ese es el momento que estamos acá. En segundo lugar, quería felicitar a cada uno de los que han sido premiados y a aquellos que han presentado también sus tareas. Seguramente cada uno de ustedes, y lo leeremos exhaustivamente, cada uno de sus trabajos, porque, como mencionó recién el licenciado García Mantel, estamos trabajando en este tema. Estamos trabajando lamentablemente, dadas las circunstancias, en este trabajo concurrente de planeamiento, no se da con la naturalidad que uno puede imaginarse, pero estamos trabajando muy codo a codo con el Ministerio de Defensa para poder aprovechar los tiempos que tenemos y empezar a avanzar en los necesarios reformulación de los conceptos de la defensa nacional. Mucho se ha hablado de los tiempos. Esto evidentemente es de largo plazo. Evidentemente es de largo plazo. Y es así. Sin embargo, el futuro, para que aparezca el futuro en los próximos 15, 20 años, tenemos que sembrar hoy. Yo siempre digo que el objetivo personal, inclusive, es formar de este tiempo de gestión, es formar parte del equipo que puso los cimientos del sistema de defensa nacional para los próximos 30 años. Pero hay que empezar, hay que empezar. Y las ideas expresadas acá, yo creo que señalan que hay avidez, por lo menos en este ambiente, en este ámbito, para pensar en algo diferente, para pensar, como yo siempre digo, no estamos para reformular o para recuperar las capacidades perdidas, sino que estamos para formular y desarrollar las capacidades de los desafíos que la República Argentina en el ámbito de defensa va a enfrentar en los próximos 30 o 40 años. Esa es la mirada que tenemos y yo creo que coincide claramente inclusive con lo que yo he podido escuchar en este tiempo. Así que escuché la exposición de Martela y el profesor Ocón, pero la parte de Martela que aludía a la metodología y a una cuestión, no digo que se puede quedar tranquilo, pero estamos en ese camino, con esa mirada metodológica para poder desarrollar lo que viene y no adelantarnos, porque esa es la tentación también, como ha sido señalado, a esta ansiedad típica argentina de que queremos obtener los resultados el año que viene o dentro de 2 años. Eso nos juega un duro equilibrio, de manera tal para poder ir mostrando acción, pero también tenemos que mostrar un futuro promisorio. Por un lado, para la República Argentina, que requiere que se reformule su sistema de defensa, y por otro lado también para los jóvenes oficiales y suboficiales que integran las Fuerzas Armadas, a quienes tenemos que mostrar un horizonte donde ellos puedan realizarse personal y profesionalmente. Así que quiero que sepan que como jefe de Estado Mayor Conjunto en los que estamos trabajando, quiero que sepan que lo que estamos trabajando es tratando de mantener un sistema de Fuerzas Armadas de primer nivel por la calidad y por la capacidad de los recursos humanos, por su nivel tecnológico
y con capacidad de acción militar conjunta, que puedan prevalecer en todo tipo de conflictos con los que pueda enfrentarse, ya sea en forma autónoma o interpelando con las Fuerzas Armadas de otros países. Esa es la mirada que tenemos sobre el diseño de lo que deba constituir el futuro del instrumento militar argentino. Y ello lleva una serie de acciones en todos los ámbitos, que son organizacionales, en los procesos, en los recursos humanos, en los despliegues, en el desarrollo tecnológico. Y ese es el desafío que estamos enfrentando y el aporte que los 19 trabajos han realizado van a ser bienvenidos y seguramente que muchos de ellos van a estar volcados en las próximas conclusiones. Muchas gracias. Como miembro de esta Academia Nacional de Ciencias Morales, yo había pensado mi intervención como un agradecimiento a todos los participantes, un reconocimiento al esfuerzo que hicieron quienes participaron del concurso que convocamos y también celebrar que en estas jornadas hubiéramos podido considerar un tema tan decisivo al futuro de nuestro país como es la defensa. Y eso es lo que había pensado hacer, pero no es lo que voy a hacer. No lo voy a hacer porque a lo largo, yo estuve aquí desde las 2 de la tarde, escuché observaciones y afirmaciones que me gustaría reflexionar con ustedes otro punto de vista y lo voy a hacer muy brevemente. Primero, sí, agradecerle la presencia de la Presidente de la Academia que haya puesto este tema como el primer evento, el primer hito de celebración de los 80 años de la Academia y también la oportunidad de tener un debate tan abierto, tan sincero como el que hoy ustedes han escuchado. Es decir, se ha hablado, yo diría, con una franqueza inusual de temas que son complicados en nuestro país y en cualquier país del mundo. En segundo lugar, yo quisiera rebatir esa sensación del pesimismo. Desgraciadamente en nuestro país hay una actitud muchas veces de un pesimismo derrotista y eso no nos lleva a ningún lado. No es que tenemos problemas en la defensa, donde ustedes miren, tenemos problemas monumentales. Tenemos problemas monumentales en la educación, tenemos problemas monumentales en el mercado de trabajo, en el empleo, tenemos problemas monumentales en la seguridad social, tenemos problemas dramáticos en nuestra infraestructura, entonces, para no decir los problemas que tenemos en seguridad. O sea, no nos engañemos, no es solo que tenemos dificultades en la defensa. Ahora, reconocidas las dificultades, también no gimoteemos sobre por qué nos han tocado hechos adversos. Eso no es el punto. El punto es qué vamos a hacer para superar esta adversidad con los medios que están a nuestro alcance. Esa idea infantil de suponer qué podríamos hacer si tuviéramos recursos fantasiosos no forma parte de la tarea que debemos hacer y yo diría que en esta academia en particular, donde se nuclea buena parte del esfuerzo intelectual del país, me parece que justamente esta convocatoria tiende a revertir ese pesimismo que inunda la vida nacional. Ahora, ese pesimismo es un pesimismo que nos daña y nos debilita para la acción. Así que voy a tratar de que olvidemos ese pesimismo. Primero, acá ha habido un reconocimiento muy importante a la obsolescencia de nuestro marco jurídico. Y ha habido y se ha expresado con claridad la necesidad de modificarlo. Y yo diría, el marco no es solo de la ley de defensa y el decreto ese disparatado que hay dando vuelta.
no solo que es inconstitucional, es disfuncional para los intereses del país. Pero hay que reformar la ley de defensa, la ley de seguridad, la ley de inteligencia, hay que repensar lo que es esencial a la preservación de los intereses del país frente a las amenazas que tiene nuestro país como tienen todos los países del mundo. En ese sentido hay seguramente una crisis cultural de no percibir los riesgos y yo espero que hoy muchos hayamos consensuado y cohesionado fuerzas para poder ayudar a revertir esa crisis cultural y poner este problema en la perspectiva y en la importancia que tiene. En cuarto lugar, yo quisiera llamar la realidad sobre estos temas, de esas definiciones tabicadas entre seguridad, inteligencia. Eso no es verdad. Los problemas que se enfrentan en nuestro país y en el resto del mundo son en continuo. Cuando uno mira la experiencia internacional son distintos tonos de grises. Es verdad, y eso lo tenemos que entender claro, que el uso de instrumentos militares es de última ratio, para eso está pensado. Y no está pensado simplemente para una agresión externa, está pensado para preservar la continuidad del Estado. Y preservar la continuidad del Estado hacia la gobernabilidad y hace evitar la anarquía. Y ese en el fondo es el sentido último de tener organizada la defensa, la seguridad y la inteligencia. Es verdad que el uso del instrumento militar es el límite. Por eso cuando a veces me plantean el problema jurídico, ¿qué vamos a aplicar? Cuando hay un problema de delito, uno convoca y hace actuar a la justicia de la fuerza de seguridad. Cuando está en juego la suerte del Estado, la cuestión no es llevar al delincuente frente a un tribunal. La cuestión es abatir a quien intenta destruir la existencia del Estado. Por eso cuando uno recurre al instrumento militar, que tiene que ser en última ratio, tiene que entender que no es para resolver un problema de violación del Código Penal, es para resolver la subsistencia del Estado. Y ahí lógicamente las reglas de juego no pueden ser la de detener a un delincuente. La lógica es, quiero usar con cuidado el término, es poner fuera de capacidad de combate al que ha atentado contra la existencia de nuestro orden estatal, que en última instancia es el orden de la Constitución y el Estado de Derecho. El modelo que debemos perseguir tampoco tiene que pecar de ingenioso y de excesivamente idiosincrático, tiene que ser un modelo homologable. No podemos pensar en hacer una cosa muy distinta al resto del mundo. Y sobre todo tenemos que hacer algo que sea asimilable a lo que hacen nuestros vecinos. Y esa debe ser nuestra vara de medida. No le podemos pedir a nuestra defensa y a nuestro instrumento militar que no tenga las capacidades y las facultades legales que tienen las fuerzas armadas de nuestros vecinos o del resto del mundo. Tenemos que estar en actitud, no podemos atarle las manos a los recursos del Estado. Ese es el suicidio de ese decreto. Prácticamente nos pone en un estado de vulnerabilidad extrema. No es solo que es inconstitucional, no solo que es disparatado, nos debilita, nos inhabilita a actuar. Por eso es que tenemos que repensar el régimen y lo tenemos que hacer constructivamente. Y obviamente las amenazas no son las históricas, eso es verdad. Hay actores no estatales, hay dimensiones muy distintas, hay riesgos enormes en materia atómica, en materia espacial, en materia cibernética. Y yo diría, esa agenda es una agenda mucho más compleja que la histórica y va a requerir un esfuerzo muy importante, no solo sobre la educación, sino sobre la investigación y la preparación para
para contiendas y amenazas que no son las tradicionales. Y eso todos sabemos que no nos podemos circunscribir a un modelo anacrónico. Vamos a tener que prepararnos y capacitarnos para enfrentar amenazas que además, digo, no necesito explicitarla. Escúchenme, están siendo juzgados los principales asistentes del presidente de Estados Unidos por haberse dejado penetrar por la intervención rusa en las elecciones que eligieron al presidente de Estados Unidos. Pero digamos, ¿dónde estaban los organismos, digo, de la primera potencia del mundo? Entonces digo, las amenazas y las características de las agresiones son muy distintas que en el pasado. Y para eso nos tenemos que preparar. Y no nos podemos preparar si la lógica es de ver cómo hostigamos, cómo descalificamos y cómo desarmamos el ethos de quienes tienen que arriesgar y estar dispuestos a dar la vida en defensa de su patria. Tenemos también que reconocer eso. No es solo profesionalidad, no es solo equipamiento, no es solo planeamiento. Hay un ethos que lleva a alguien a integrar las Fuerzas Armadas de su patria. Y ese ethos es un ethos muy particular porque va a estar dispuesto a dar la vida. Y es muy importante que reconozcamos que eso no es algo asimilable a otras tareas y eso requiere que le demos una importancia particular. La complejidad del problema sin duda es muy seria. El populismo ha destruido el stock de capital del país, lo destruyó en la infraestructura, lo destruyó en todo lo que sea intensivo en capital. Y si hay algo que es intensivo en capital son las Fuerzas Armadas. Entonces, el daño que se ha hecho ahí ha sido enorme y eso es lo que hay que corregir y esa reforma es compleja y a mí me alegró que en un largo tramo de nuestra reunión hemos discutido el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y de verdad ese es un tema complejo e importante y quiero ser ahí extremadamente franco. Va a haber que hacer un presupuesto, obviamente, operacional, corriente y un presupuesto de capital para poder ir al diseño del nuevo instrumento militar. Ahora, no se engañen. El populismo cuando crea ese Estado monstruoso, deficitario, lo que está haciendo también es destruyendo la defensa nacional. Porque los recursos cuando van ahí no pueden ir al otro lado. Entonces la reforma que hay que hacer acá no es una reforma fácil, porque va a haber que tener recursos para la defensa y para tenerlo va a haber que sacárselo a donde la cultura populista lo ha destinado. Y eso no se va a hacer fácil si no sabemos librar la batalla cultural, si no sabemos construir una narrativa adecuada y si no sabemos dar la importancia que esto tiene. Creo, sin embargo, y esto me parece que todos lo tenemos que celebrar, que no solo en la Academia Nacional de Ciencias Morales que se hace esta reunión, a la cual ustedes concurren, como yo debo decir, estoy enormemente satisfecho, vestidos de uniforme, con orgullo y con la tranquilidad y la convicción de que esa es la forma que sirven a la patria. En el país se ha acabado la actitud hostil. No hay en el gobierno una actitud hostil. Yo no formo parte de la coalición de gobierno, pero es claro que se acabó la actitud hostil. De acabarse con la actitud hostil, de mirar negativamente a la fuerza, a tener el plan que necesitamos, hay una distancia. Pero tampoco desconozcamos la realidad. La hostilidad ha terminado. Sepamos ahora construir el clima y la narrativa para hacer posibles los cambios que el país necesita. En ello va a ayudar mucho que no distraigamos los esfuerzos. Eso también me alegró del debate de hoy. Dedicarse a actividades que no hacen a la función propia de la defensa, en los términos que usted señalaba. Lo que hacen es también afectar el presupuesto para la defensa. Entonces, cuidado con esas cosas. Tenemos que ser conscientes que fortalecer
la actividad esta requiere no distraernos en cosas que no hagan claramente a la defensa. Luego, y ya para terminar, dos cuestiones que se han mencionado que yo creo que es importante que tengamos cuidado. Cuando yo era un joven economista, me enseñaron a pensar en presupuesto base cero. Y había un profesor que me decía, ¿por qué mejor no institución base cero? ¿Por qué no hacemos tabula rasa de todo lo que hay? Usted piense para tener más aptitud intelectual como si lo empezara de nuevo. Mi punto sobre eso es que en la realidad nunca es así. Pues no podemos esperar a construir lo nuevo. Vamos a tener que convivir con lo que tengamos en una larga transición donde la novedad irá entrando gradualmente y tendremos que seguir sosteniendo lo mismo, pues no podemos hacer un paréntesis y decir tómense 10, 15 años para diseñar el nuevo instrumento militar. Vamos a tener que convivir esas realidades. Por eso a todos nos gusta la tabula rasa, pero requiere que tengamos el realismo de reconocer que vamos a convivir, vamos a necesitar que nuestras fuerzas estén operativas, vamos a tener que enfrentar muchos problemas mientras vamos haciendo las reformas. Y la otra, y con esto concluyo, la idea del seguro. Ustedes saben que yo sigo pensando en la idea del seguro. Porque ¿qué es el seguro en el fondo? No es una actitud negativa. Yo ¿por qué contrato un seguro? Porque estoy tratando de reducir mi incertidumbre ante un evento catastrófico. Y en el fondo, la inversión en defensa es igual que el seguro. Es reducir mi incertidumbre frente a un evento catastrófico y tengo que gastar igual que en el seguro lo más que puedo. No para usarlo, sino justamente para no tener que usarlo. El gasto en defensa está bien hecho cuando no lo use. Había un teniente coronel Cruces que decía, nos preparamos 70 años para 7 días. Yo una vez le dije a Cruces cuando era ministro de Defensa, digo, ojalá nunca estén los 7 días. Sigamos gastando, preparémonos, estemos listos, pero ese seguro lo tenemos que pagar y yo no lo veo negativamente. Así que como es siempre el ámbito de esta academia, tenemos una gran libertad de pensamiento, la Presidenta siempre nos inspira a que discutamos mucho los académicos y yo no quise dejar de hacer honor a rebatir algunas cosas con las que en esta atmósfera cordial y constructiva y de gran esperanza y expectativa sobre lo que vamos a hacer en este área como en las otras áreas para revertir tantos años de decadencia de nuestra patria. Muchas gracias. Voy a hacer nada más que los agradecimientos, aunque le diré que yo tengo 30 años de experiencia en este tipo de reuniones y seminarios y creo que es el mejor al que he asistido, ¿no es cierto? Y creo que es el mejor porque es un seminario en el cual, ¿no es cierto?, es decir, los integrantes de las Fuerzas Armadas han podido opinar, hablar, ¿no es cierto?, tras un periodo en el cual no era así o muchas veces los seminarios estaban dominados por el mundo académico civil sin recoger los puntos de vista de la Fuerza Armada. Le agradezco de ya al general Barizosa, ¿no es cierto?, jefe de Estado Mayor Conjunto, por su presencia acá, porque esto ayuda a los que están en este tema a revigorizar, ¿no es cierto?, su esfuerzo. Le agradezco a Marita Carballo, la presidenta, ¿no es cierto?, de la Academia, en haber dado a este seminario el carácter de primera actividad de los 80 años de la Academia, y en segundo lugar, porque ella siempre sostiene que tenemos que establecer un puente entre el mundo académico y las políticas públicas. Y en este caso se ha comenzado por la política de defensa. Al doctor Horacio Jaunarena y a Ricardo López Murphy en su doble condición de miembro de la Academia, ¿no es cierto?, y a su vez exministro de Defensa. A Jorge García Martel por haberme acompañado en la codirección, ¿no es cierto?,
de este seminario y ya comprometido para emprender sobre estos mismos trabajos del seminario una acción, una discusión con las universidades públicas y privadas sobre el tema de defensa y comenzar a concretar esto que uno de los temas que hemos discutido, conversado acá. A los 5 autores de los trabajos, ¿no es cierto?, que realmente sobre los cuales hemos discutido, y a su vez retomando un propósito que dijo acá al entregarse el premio y las menciones el ministro de Defensa, el doctor Oscar Aguad, pidió que todos los trabajos, ¿no es cierto?, se le hagan llegar. Lo cual en esta misma seminario han participado 2 de los autores, ¿no es cierto?, de otros de los trabajos, ¿no es cierto?, que ya se lo autorizaron que se le hagan llegar al, ¿no es cierto?, al ministro de Defensa. Solamente agrego una cuestión. Acá se discutió si el 2030 o el 2040. Bueno, miércoles de la semana que viene, el 15 a 18:30, yo voy a poner el 2035. ¿Qué es el 2035? Es decir, y acá pasó, ¿no es cierto?, el Consejo de Inteligencia de los Estados Unidos, que es el que coordina toda la visión de largo plazo de los servicios de inteligencia, cada cambio de administración elabora el escenario 18 años adelante. Y este ha sido el 6º ejercicio 18 años adelante, con lo cual este año han presentado el 2035. A mí siempre me ha sido útil estos documentos para tener una base de discusión sobre el futuro, ¿no es cierto? Una base de discusión sobre el futuro, por lo menos es la visión de la primera potencia militar del mundo, ¿no es cierto?, sobre el futuro. Si a alguien le interesa participar, ya está invitado. Bueno, y ante todo, muchas gracias a los participantes del seminario por su presencia, por una activa participación. A lo largo de las 3 sesiones se han tomado casi 30 opiniones y preguntas que para mí han sido todas muy inteligentes, muy precisas y muy constructivas. Muchas gracias a todos.